Esta es la primera imagen del Papa Francisco ya fallecido, una imagen tomada en la capilla privada de la Casa de Santa Marta, donde le velan desde ayer tarde. Francisco descansa en un ataúd, como ven, de madera, forrado en terciopelo rojo abierto y sin catafalco, cumpliendo sus deseos. Viste una túnica roja, una mitra blanca y lleva un rosario negro entrelazado en las manos. Este primer paso del ritual que sigue a la muerte de un papa ya está marcando las diferencias que quiso introducir Francisco. Velatorio en la sencilla capilla de Santa Marta, en lugar del Palacio Apostólico. Desde allí, mañana a las 9 de la mañana va a ser trasladado para su funeral. La procesión, presidida por el camarlengo, va a pasar por la plaza de los protomártires romanos y a través del Arco de las Campanas va a salir, como ven, a la plaza de San Pedro, y entre la multitud el féretro abierto va a entrar ya así en la basílica por la puerta central. Allí se va a celebrar el sábado el funeral y después será trasladado a Santa María la Mayor, donde, como era su deseo, será enterrado. Van a ser días muy intensos en Roma. Estamos en directo con todos nuestros enviados especiales a la ciudad. Empezamos contigo, Marta, porque ese recorrido, esas fechas, esos próximos pasos es lo primero que se ha elegido hoy en esa congregación de cardenales. Sí, así es, Alejandra. Era una reunión que todos estábamos esperando hoy a las 9 de la mañana. Lo primero que tenía que producirse después de que ayer se certificara, se notificara de forma oficial la muerte del Papa Francisco. Y era una reunión que estaba prevista para tomar estas decisiones, digamos, logísticas y organizativas, pero también es un primer cara a cara, un primer encuentro entre los cardenales, los que viven aquí en Roma, porque el resto, pues lo iremos viendo, van llegando. Y han tomado esas dos decisiones, la de la fecha del funeral, la de la fecha en la que se va a trasladar a la plaza de San Pedro. Allí el camarlengo va a oficiar, una vez que el féretro esté dentro de la capilla, un rezo que va a ser como el pistoletazo de salida para lo que va a ser la despedida popular, donde se espera muchísima gente. Son decisiones que han tomado en ese primer encuentro, que irán teniendo más. Se esperaba, quizá, o se especulaba con que pudieran acortar los tiempos en ese afán por seguir ese deseo de sencillez, de simplificar del Papa Francisco. Pero al final los tiempos son los que son. El Vaticano necesita organizar, son eventos multitudinarios y se han ajustado a lo que estaba un poco previsto. Primera reunión de cardenales, como digo, que ya están aquí en Roma, pero quedan muchos por llegar y lo vamos a ir viendo porque va a haber muchas reuniones de este tipo en estos días. Sí, hoy ya estaban 60 cardenales los que están por venir, como decís, hasta formar ese colegio cardenalicio que se reunirá en conclave para elegir al sustituto del Papa muerto. Es la congregación de los cardenales y hoy tenía el guión escrito, como estamos contando, pero también ha seguido los protocolos escritos, es decir, han leído los artículos de la Constitución Apostólica que tenían que aplicar para tomar las decisiones que han tomado. Han estado aproximadamente hora y media reunidos. Suponemos que no ha habido tiempo para más, para esos encuentros futuros entre los cardenales que todavía no se conocen, y han tomado también otra decisión, y es la de suspender las beatificaciones que estaban previstas en los próximos días. Sabéis que las beatificaciones son el paso previo a hacer santa a una persona. Rodeados de periodistas, algunos también de policía, los cardenales presentes en Roma entran en el Vaticano por la puerta del Petriano. Van a participar en la reunión de la primera congregación en el aula del Sínodo. Es el primer encuentro de los cardenales que deben decidir qué va a pasar ahora, la fecha y los detalles del funeral, explicaba la subsecretaria del Sínodo de Obispos. En esta primera reunión han participado unos 60 cardenales y lo primero ha sido fijar el traslado a la Basílica de San Pedro, que será mañana miércoles a las 9, después de que el cuerpo de Francisco haya pasado la noche en la capilla de Santa Marta, su residencia. Allí se llevó a cabo el rito de certificación de su muerte. También se deberá anular el anillo del pescador y los sellos papales para que nadie pueda decidir nada en su nombre. Otro rito, sellar las puertas de la estancia papal en el Palacio Apostólico. Su despedida no será como la de Juan Pablo II y sus antecesores, será una ceremonia más humilde. Ha suprimido el catafalco en el traslado de mañana, también los 3 ataúdes en los que tradicionalmente se enterraba al sumo pontífice, que recibirá sepultura en Santa María la Mayor. Él quería ser enterrado bajo la sombra de una mujer, en este caso de la Virgen María, ha dicho el cardenal Rabasi.
La congregación también ha puesto fecha al funeral, el próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana. Lo oficiará el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Bueno, como nos contaba Óscar, Francisco no va a reposar junto a la mayoría de los papas en las grutas vaticanas. En su testamento, que conocimos ayer, ya confirmaba que quería ser enterrado efectivamente en la Basílica de Santa María la Mayor, y allí Elena Rubio ya lo están preparando, suponemos, todo para la sepultura. Sí, comienzan aquí ya los primeros movimientos litúrgicos, un ir y venir de religiosos. Desde muy temprano se ha celebrado misa cada hora en la misma capilla donde el Papa venía a rezar habitualmente. Pero a esta hora ya lo veis, aquí la imagen es el trasiego constante de personas. Miles de turistas, de peregrinos han pasado por aquí esta mañana. La Basílica es una parada obligada para el turismo en Roma por su valor artístico, pero también por su valor religioso. Guarda importantes reliquias. Hay además enterrados 7 papas. El último es Clemente IX del siglo XVII, y también, como dato curioso, algunos la conocen como la Basílica Española porque tiene una especial vinculación con la monarquía española. Turistas y peregrinos, católicos de todo el mundo, ateos y religiosos, se confundían hoy en la fila para entrar a la Basílica de Santa María la Mayor. Somos brasileñas, hemos venido aquí a Roma para estar en comunión con toda la Iglesia. De Gandía. Somos de Valencia. Aquí rezó Francisco cuando le dieron el alta en el hospital. Aquí se arrodilló también para orar durante la pandemia y antes y después de cada viaje. Lo traía su profunda devoción a la Virgen. Sabíamos que era una de las parroquias favoritas del Papa. Era muy devoto de la Virgen, nosotros también, y bueno, era como estar cerquita de él. Emoción. El testamento de Bergoglio confirmó una idea ya conocida. Sería enterrado en esta basílica, no en el Vaticano, sin pompa y sin adornos especiales, bajo el mismo mármol donde están las otras tumbas de cardenales y papas. No es el primer papa que ha pedido ser enterrado aquí. Con él ya serán 8. Está dedicado un pesebre al niño Jesús en la cripta central, en la nave central de abajo. Para nosotros los cristianos es muy importante eso también. El primer día de su pontificado, el Papa Francisco vino a la Basílica, rezó ante la Virgen y le trajo flores. La Basílica es un lugar señalado, es la más antigua del mundo dedicada a la Virgen, con el campanario más alto de Roma. Custodia reliquias de la cuna de Jesús y el icono de la Virgen más importante para los católicos. La organización de todo lo que rodea la muerte de un papa, se pueden imaginar, es todo un desafío para el Vaticano, pero también para la ciudad de Roma. Se espera que miles de personas se junten estos días allí, en la ciudad, porque además, hay que recordar, es Año Santo, se celebra el jubileo, así que hay todavía más gente en las calles. Y a esto hay que sumarle el funeral del sábado, Marta, con una gran concentración de jefes de Estado y de Gobierno, con todo lo que eso supone para la seguridad, ¿no? Efectivamente, con todo lo que supone, como dices, Alejandra, es un desafío, y para eso se ha reunido a las 12 de este mediodía el Consejo de Ministros aquí en Roma. Sabemos que ha terminado el encuentro, pero estamos a la espera de conocer los detalles de las primeras decisiones. Sí, que han decidido decretar 5 días de luto oficial. Sí, como decíamos al arranque, que también han decidido anular, por ejemplo, eventos de alguna manera festivo-deportivos como los partidos de Liga, pero estamos a la espera de esos detalles de seguridad, que van a sumarse a lo que ya está establecido, porque lógicamente ayer ya hubo una reunión de coordinación de las distintas policías, ya están desplegados 500 voluntarios de protección civil, 600 policías locales, que se suma a lo que ya de por sí hay de más en un año jubilar. Va a haber una zona de exclusión aérea, habrá cazas preparados, habrá francotiradores por toda la ciudad, y todo eso pues va a estar listo a la espera de los últimos detalles. Y es que recordemos que no hay lista oficial todavía, pero que aquí se van a juntar, como dices, Alejandra, muchos líderes, jefes de gobierno, de Estado, líderes de organizaciones religiosas, internacionales, organizaciones sociales. Así que es, al fin y al cabo, un funeral de Estado muy distinto del último que vivimos de Benedicto XVI, y eso se nota, y se nota también en la calle. Raquel González, tú estás precisamente ahí en la calle viendo cómo se está viviendo el ambiente. Sí, eso es, se nota muchísimo en la calle, y más que se va a notar. Mira, justo ahora tenemos la suerte de que están pasando por este carril habilitado para los peregrinos que llegan directos a la Basílica San Pedro. Justo están pasando, vienen de todas partes del mundo con banderas de Francia, de Croacia. En cualquier caso, es algo que ya estaba previsto. Este fin de semana también algo que estaba previsto, el jubileo de los adolescentes, un evento único que nunca se había celebrado y que no se ha cancelado, y estaba previsto ya que llegaran cerca de
100.000 chicos y chicas de todas partes del mundo y es muy probable que ahora la cifra crezca. Muchos de esos jóvenes venían inspirados por el gesto que tuvo el Papa Francisco con el llamado Santo Millennial, un chaval italiano de 15 años, Carlos Acutis, para el que el Papa Francisco dejó todo preparado, firmado para su canonización. En cualquier caso, a lo largo de toda esta mañana hemos visto pasar por esta vía cientos, miles de personas. Es solo el principio, mucha más gente está todavía por llegar. Roma se dispone a recibir una concentración masiva de gente. Cientos de miles de peregrinos llegarán en los próximos días a la ciudad eterna. La policía italiana ya ha cerrado algunos de los accesos a la plaza de San Pedro para controlar los flujos de personas. El prefecto de Roma, delegado del gobierno, explica que el servicio de seguridad ya está reforzado y que todavía vendrán más agentes y voluntarios en un despliegue que califica de extraordinario. Miles de periodistas también están llegando a Roma para cubrir un funeral que reunirá a decenas de dirigentes mundiales. Ya han confirmado su asistencia el estadounidense Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, el argentino Javier Milei, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva o el ucraniano Volodymyr Zelensky. Los jefes de Estado se sentarán en primera fila. Roma no conocía una congregación de tantos líderes y visitantes desde el funeral de Juan Pablo II. Entonces, 300.000 personas entraron en la plaza de San Pedro, incluidas 200 delegaciones extranjeras. 4 millones de visitantes estaban aquel día en Roma. Entre 2.000 y 3.000 millones de espectadores en todo el mundo vieron las exequias por televisión. Eso fue hace 20 años y también en abril, el mes del año de mayor afluencia de turistas en Roma y en el Vaticano. Y el kilómetro cero del catolicismo es un hervidero de personas llegadas de todo el mundo. Los periodistas copan gran parte del espacio y los turistas se acercan por aquí con más motivo que nunca. Como Kelsey, una tejana que se ríe cuando le preguntamos si espera coincidir con su presidente. Creo que para entonces ya estaré de vuelta en América, contesta. Pero lo que más encontramos son fieles que vienen por el año santo que convocó Francisco, dedicado a la esperanza, y que clausurará ya el próximo pontífice. Como todos los días de este año jubileo, los peregrinos siguen acercándose hoy a la plaza de San Pedro. Este fin de semana concretamente se celebraba el jubileo de los adolescentes. La muerte del Papa Francisco ha irrumpido en medio de esta fiesta. Very sad. Entristeciendo la visita a Roma, como dice Yasmín, que viene de Hawái. El Papa estaba muy cansado, ha estado muy doente y hoy todos los peregrinos estamos felices y tristes. Mañana atravesarán la Puerta Santa de la Basílica, eso venían, aunque lo harán por un motivo muy diferente, despedir a Francisco. Habrá unas buenas colas. Bueno, pero uno viene preparado para esto en Roma y para colas ya. Y ante un acontecimiento de este índole. A partir de mañana y hasta el viernes podrán rendir homenaje y decir adiós al Papa. Y dentro de unos días todavía no hay fecha cerrada, seguramente a partir del 5 de mayo llegará el cónclave. Hacer quinielas, ya lo saben, es algo muy atrevido en estos casos, pero es verdad que hay algunos nombres que suenan ya desde hace meses. Por ejemplo, los italianos Parolin, Zuppi, Pizzaballa, también el húngaro Peter Erdo o el congoleño Ambongo. Y algún otro que empieza ya a sonar, porque de hecho las congregaciones de cardenales que han empezado esta mañana, Marta, son ya una especie de precónclave, ¿no? Sí, son una especie de precónclave y esos nombres, como tú dices, bueno, pues al final flotan por muchos sitios, medios de comunicación, etcétera. Pero en realidad lo de hoy, por ejemplo, ha sido una reunión entre los cardenales, decíamos antes, que prácticamente viven aquí en Roma, que se conocen entre ellos. Es una primera toma de contacto, sobre todo para esas decisiones más organizativas. Pero no deja de ser también esa primera toma de contacto de sensaciones. No se ponen nombres encima de la mesa, pero sí que empiezan a flotar distintas corrientes o distintos intereses. A partir de estos días empiezan a venir el resto de 65 países, nada más y nada menos, es decir, muchos de ellos nombrados por el Papa en los últimos años, que no se conocen entre ellos, es decir, que tienen que empezar también a hablar y relacionarse, y eso pues llena este precónclave también, si quieres llamarlo así, de incertidumbre. Ahora mismo se van a estar viendo estos días, no están aislados del exterior, tienen conexión con sus teléfonos, con sus países, con sus asesores, y hay quien empieza a decir que lo que se teme justo ahora son los bulos, la desinformación, porque esto al fin
fin y al cabo con un tinte espiritual, pero no deja de ser una elección. Así que empiezan a lanzarse en redes sociales bulos sobre posibles papables, posibles candidatos para eliminarlos de la lista, posibles candidatos que pueden no interesar a una u otra facción. Así que es cierto, Begoña Alegría, que las quinielas, como decía Alejandra antes, son inevitables, ¿no es así? Sí, ese es el momento, como tú decías, ¿no?, en el de promocionar al propio candidato y descartar al contrario, porque no olvidemos que dentro de la Iglesia conviven distintas tendencias. Es el momento de las quinielas. Encontramos algunas, por cierto, uno de los periódicos de referencia aquí en Italia, el Corriere della Sera, incluye entre los 12 papables que ha elegido al cardenal Omeya, el arzobispo de Barcelona. Recordemos que fue elegido por el Papa Francisco, pero es que es verdad que Francisco ha elegido al 80% de los 135 cardenales que van a estar en ese cónclave para elegir a su sucesor. Y eso no quiere decir que el que le siga al Papa argentino vaya a continuar la senda que ha abierto Francisco, porque el ejemplo lo tenemos incluso en él. Saltaron todos los pronósticos, no se esperaba la elección de Francisco en un cónclave que a priori era muy conservador. Así que aquí vamos a aplicar ese dicho que circula por aquí, y es que el que entra papa, sale cardinal, es decir, los pronósticos normalmente saltan por los aires. La frase que resume todas las quinielas de este conclave es que todo puede pasar. Es la semilla también que nos ha dejado Francisco. El mejor testamento que va a dejar para el próximo papa es que va a ser un papa que sorprenderá. Si atendemos a la diversidad geográfica, la Capilla Sixtina será una torre de Babel. Nunca ha habido tantos países representados, aunque los procedentes de Europa y en concreto de Italia siguen siendo mayoría. Hay 59 del viejo continente, 37 de las Américas, 20 de Asia, 16 de África y 3 de Oceanía. Si los electores apuestan por la diversificación, podrían votar por el filipino Luis Antonio Tagle, que se convertiría en el primer papa asiático de la historia moderna, o por el congoleño Fridolin Ambongo. En cuanto a la ideología, el 80% de los cardenales fueron elegidos por Francisco, así que 2 de cada 3 en principio continuarían con su legado. De ese lado estaría, por ejemplo, el cardenal Zuppi, enviado de Francisco para mediar en la guerra de Ucrania. Por ser conservador pero moderado, el húngaro Péter Erdő podría tener opciones, y si votasen por la ruptura, en las antípodas del proyecto del Papa Francisco encontramos al estadounidense Raymond Burke, partidario, entre otras cosas, de volver a dar la misa en latín. Y si seguimos el criterio de la popularidad, en un conclave con muchos desconocidos tenemos que hablar del secretario de Estado, Pietro Parolin, que ha sido uno de los principales colaboradores de Francisco, o del patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. En los pronósticos de la prensa italiana incluso aparece un nombre español, el del cardenal Omeya, en la línea de Bergoglio. Él mismo se ha autodescartado porque dice que las quinielas nunca aciertan, pero eso de momento es solo una hipótesis más. Bueno, veremos qué pasa, quedan todavía días. Aquí en España, el presidente del Gobierno ha destacado la labor del Papa Francisco. Pedro Sánchez dice que fue un líder contra la intolerancia y la pobreza. Siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. El mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. Pues el sábado en Roma estarán los reyes. Ellos van a encabezar la delegación de nuestro país en ese funeral del Papa Francisco. Hoy los dos, don Felipe y doña Leticia, han acudido acompañados por la reina Sofía a la Anunciatura para firmar en el libro de condolencias. En su mensaje destacan su personalidad irrepetible, dicen, y su entrega. Alejandro Riego. Sí, vestidos de riguroso luto y con una respetuosa contención. Como ha dicho aquí el propio Felipe VI, por el luto nacional, los reyes han asistido a esa anunciatura y han presidido ahora aquí este almuerzo por el mundo de las letras. Por primera vez en un discurso el rey se ha referido al Papa Francisco, le ha definido como un enorme faro ético, ha dicho que trasciende a la Iglesia Católica, nos queda su mensaje, su coherencia vital y su compromiso con los más pobres. Un discurso, por cierto, en el que el rey también ha mencionado al recientemente fallecido premio Nobel Mario Vargas Llosa, y como decía Zarzuela, nos confirmaba esta misma mañana que serán los reyes Felipe y Leticia los que encabecen la delegación española en el funeral por el Papa Francisco en Roma el próximo sábado. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor.
Pues además de los reyes, hasta esa sede de la Embajada Vaticana en España se han acercado también líderes políticos y mucha gente anónima. La Anunciatura va a abrir hasta las 6 de la tarde durante varios días en Eco Carazo para recibir esas muestras de cariño hacia el Papa. Así es, ese es el horario hasta el viernes. El sábado podrán hacerlo hasta la 1 de la tarde. Un goteo constante de fieles que no han querido dejar pasar este momento para plasmar esa despedida al Papa en estos libros, en estas mesas que tenemos justamente detrás. También personalidades políticas, como decimos, entre ellas la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también Reyes Maroto, Enrique Osorio, e incluso hemos visto a primera hora llegar al presidente del Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo, que ha dejado plasmado en uno de estos libros algunas líneas. Entre ellas destacábamos estas: el Papa que pensaba en español, el Papa latinoamericano que se ocupó de los más humildes, decía Alberto Núñez Feijóo. Creo que va a ser un Papa recordado, respetado, y desde ese recuerdo y ese respeto, pues el Papa Franciscus ha hecho un buen trabajo y ha ampliado la base católica en el mundo. Gracias por tus enseñanzas, tu cariño y tu amor, o adiós a una persona buena y muy querida. Son algunas de las dedicatorias que hoy decenas de personas han dejado al Papa Francisco en este libro, El Anunciatura, la Embajada del Vaticano en España. Vicente ha sido el primero en escribir. Este señor ha dejado el listón muy alto, porque ha sido una persona muy querida y se ha preocupado de la gente más humilde. Minutos de silencio en edificios oficiales y más muestras de respeto en otros muchos rincones, como en estas librerías católicas de Barcelona, donde los ejemplares biográficos de Bergoglio ocupan la estantería principal. Buscando un poco más la parte de sus primeros años, antes de ser papa. Hay interés, ¿no?, para conocer detrás de esa sonrisa y esto, que quién eran. En muchas iglesias, rezos o misas honoríficas como la de la Catedral de Palma. Tengo una gran tristeza por el fallecimiento. A mí en concreto pues me deja el que el centro de la Iglesia tiene que ser el Evangelio. Y más muestras de cariño de los fieles. Papa Francisco ha sido muy plural. Siempre abogó por la paz y por dejar de enfrentarnos en este mundo. Era mucho más entregado a todos los temas de las familias, de las mujeres. Moderno, ¿no?, que entendía qué está pasando en el mundo. Hay quienes tenían ya programado ir a Roma por el jubileo y podrán darle personalmente un último adiós. Definido como reformista, Francisco se ha caracterizado por su cercanía con los más vulnerables. Escuchábamos a algunos de los fieles y una mirada menos ortodoxa que la de sus antecesores, por ejemplo, sobre temas como la homosexualidad. Hoy en el Telediario nos hemos preguntado si todos esos cambios llegaron a las parroquias. Algunos cristianos de base creen que hacía falta más. El Papa de la periferia, seguro que desde ayer han escuchado varias veces esta expresión. Francisco siempre mostró su compromiso con los más vulnerables. Preguntamos en la parroquia de Entrevías, en Madrid, una de las más conocidas entre los cristianos de base. ¿Llegaron aquí sus cambios? Hemos tenido la sensación de que el mensaje del Papa parece que a veces se queda un poco en los Pirineos. En el barrio los vecinos coinciden. Está más a favor de todo ese tipo de gente. Mira más por la gente que necesita. Ahora, que pueden hacer más, también es verdad. La inmigración también ha estado en el centro de estos 12 años. El Papa ha visitado lugares fuera del foco mediático, ha estado en Lampedusa o en Lesbos. Se ha reunido con ONGs como Open Arms. Cuando se hablaba de muros y de cuotas, se hablaba de derechos y de humanidad, ¿no? Él podía hacer más con la gente pobre. Donde Dios le permitió, pues hasta ahí él ayudó a las personas que pudo ayudar. Condenó los abusos en la Iglesia, pidió perdón. Pido perdón. Y acabó con el secreto pontificio que favorecía el silencio institucional. Ha abierto una esperanza en las víctimas con las políticas de tolerancia cero, pero queda mucho trabajo por hacer. Y en cuanto al colectivo LGTBI... Ha sido una de las personas con mayor misericordia y acercamiento a las personas LGTBI creyente, pero sí me gustaría decir que ha faltado ese golpe sobre la mesa. Todos coinciden en que fue un papa reformista y comprometido con la exclusión. Lo importante ahora, dicen, es que la Iglesia continúe por el mismo camino. Y si hay algún lugar que vive con especial intensidad estos días es Argentina. En el país natal de Francisco no paran los homenajes al Papa, un pontífice que allí Ana Jiménez sienten como suyo.
Sí, porque no solo aquí en esta Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde nos encontramos y de la que fue arzobispo durante muchos años hasta que marchó a Roma en 2013, sino que en todas las iglesias y parroquias de Argentina hoy se reza, se pide por el alma del Papa, sin duda el argentino más ilustre de todos los tiempos. Las banderas ondean a media asta, se han suspendido actos públicos, también partidos de fútbol y algunas clases escolares. El presidente del Gobierno, Javier Milei, tiene previsto viajar en los próximos días a Roma para acudir a los funerales, y hasta su propio club de fútbol, del que era tan hincha, el San Lorenzo, hoy también va a oficiar una misa en memoria del Papa. Monumentos tan importantes como por ejemplo el Obelisco de Buenos Aires también se iluminó anoche con los colores del Vaticano, con el blanco y el amarillo, porque aquí todos consideraban al Papa como el padre de todos, el cura de los pobres, pero sobre todo el cura que sacó a la Iglesia a las calles. Y así le han despedido en Manila, la capital de Filipinas, el país asiático con más católicos, 80 millones, que recibió la visita de Francisco en 2015. Millones de fieles de todo el mundo rezan estos días por el Papa. Se celebran misas en su memoria en los 5 continentes, desde Australia a Cuba, desde Estados Unidos a Portugal. A la de la Catedral de Lisboa asistió el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Este es un vídeo distribuido por el Vaticano. Vemos al Papa Francisco en una de sus llamadas diarias a la pequeña comunidad católica que vive en Gaza. ¿Qué habéis comido hoy?, pregunta el Papa. Lo que quedó del pollo de ayer, le responde Gabriel Romanelli, conocido como el párroco de Gaza. Él y otros 8 religiosos viven en la única iglesia católica de Gaza, la Sagrada Familia, sufriendo también las consecuencias de la guerra. Esa pequeña iglesia se ha convertido en refugio para unas 500 personas. Hay católicos, pero la mayoría de los acogidos son musulmanes, familias con sus hijos. La situación sigue siendo muy triste, digamos, porque la guerra continúa. Esperemos que el llamado del Papa sea acogido y que se termine la guerra. El padre Romanelli acoge también en su iglesia a niños y ancianos para protegerles de los bombardeos. Solían recibir alimentos y ayuda desde la iglesia de Jerusalén, pero ahora el bloqueo israelí se lo impide. La situación es desesperada por el hambre y la devastación. Dice que al menos las llamadas diarias del Papa les daban aliento. Más de 1 año y medio le dedicó mucho tiempo a llamarnos para saber cómo estábamos y sobre todo para manifestar su cercanía. Y estuvo pendiente hasta el final. La última llamada del pontífice la recibieron el pasado sábado por la noche, casi ya en vísperas de su muerte. Y volvemos en este punto en directo a esa señal de la Plaza San Pedro, frente a la Basílica, donde ya se está empezando a preparar todo para la ceremonia de mañana, el traslado del féretro de la Casa de Santa Marta a la Basílica, donde se celebrará el funeral del Papa Francisco. Al Francisco le pusieron rostro varios actores en el cine y la televisión, uno de los más conocidos quizá el de Jonathan Pryce, que le encarnó en la película Los dos papas. Lo cierto es que no ha quedado prácticamente ni una sola parte de la historia de Francisco que no haya sido reflejada en la ficción o en documentales. Interpretar al Papa Francisco le valió una nominación al Oscar a Jonathan Pryce, igual que a Anthony Hopkins. Ellos son Benedicto XVI y Jorge Bergoglio en Los dos papas. Esta historia sobre el traspaso de poderes en el Vaticano, muy actual, es la última película que ficciona parte de la vida de Francisco. Pero fue un argentino, Rodrigo de la Serna, el primero en convertirse en él en 2015. El biopic Llámame Francisco se estrenó en el Vaticano. Narra su vida en un Buenos Aires marcado por la dictadura de Videla. Y yo soy uno de ustedes. Otro argentino, Darío Grandinetti, llegó a entrevistarse con el Papa mientras preparaba su papel para Francisco, el padre Jorge. La película ahonda en el largo y duro viaje de este jesuita para llegar a ser arzobispo de Buenos Aires. Saber escuchar. Llevaba 5 años de papado cuando Wim Wenders decidió hacer un documental sobre su pontificado. Esta inusual coproducción con el Vaticano es un retrato basado en distintas entrevistas donde abordan la actualidad y sus objetivos de reforma. Pedimos perdón. Especialmente polémico fue el documental Francesco. El Papa volvió a dejarse entrevistar y se mostró partidario de las uniones civiles entre parejas homosexuales. La naturaleza grita.
En su conciencia pesaba también el medio ambiente. El último documental sobre su figura refleja este compromiso. Estaba convencido de que podíamos marcar la diferencia, siempre tendiendo puentes y derribando muros. Y como buen argentino, Francisco fue también un gran aficionado al fútbol y en concreto a uno de los clubes históricos de Buenos Aires, el San Lorenzo de Almagro, del que fue hincha desde que era niño y que le rinde homenaje pues a su manera. En un país donde el fútbol es más que un deporte, tener un papa argentino era motivo de orgullo nacional. Cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Y en concreto, orgullo de San Lorenzo de Almagro. Siempre cuervo. El club del que Jorge Bergoglio era socio desde 2008, cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires. Una entidad que había sido fundada justo un siglo antes por otro sacerdote, Lorenzo Massa, y cuyos colores nunca ocultó el Papa Francisco. Que es parte de mi identidad cultural. Siempre presente en la grada del nuevo gasómetro de una forma u otra, Francisco fue y será santo y seña de un club del que, aunque parezca mentira, fue expulsado. En el 98, cuando el Coco Basile llegó al banquillo de Boedo y echó a ese cura que andaba siempre por el vestuario por considerarlo mufa. Gafe, mucha superstición y también mucha casualidad. El Papa, socio número 88.235 de San Lorenzo, falleció a los 88 años y a las 2:35 de la madrugada, hora argentina. Francisco protagonizó muchas anécdotas, algunas de ellas grabadas por los propios fieles a muy poquita distancia, en esa cercanía en la que casi todo el mundo coincide, se movía a las mil maravillas. Padre, mire, estos son los anillos, nos casamos. Y Francisco responde: Pobrecito. ¿Y cuándo entran en la cárcel? Cuando entran en la cárcel. Tiempo después cambió la respuesta y daba algún consejo. Pelearse todo lo que quieran. Que hagan la paz. Decía que mejor pelearse antes de acostarse todo lo que hiciese falta, porque como si se tratase de una canción de Sabina, al día siguiente podría llegar la Guerra Fría. Lo que me revienta son los jóvenes aburridos. Y a los jóvenes les dejó una frase ya mítica. Hagan lío. Hagan lío. Mejor equivocarse que no intentarlo. Cuentan los que le conocieron que Francisco ganaba de cerca, en esos vídeos de poca calidad, grabados a la carrera. Era rápido, contestando, ocurrente e incluso bromista. Aquí le dice a un sacerdote mexicano que lo que de verdad necesita para curar su pierna es tequila. Aquí se dirige a un seminarista de Valladolid. Santo Padre, soy un seminarista de Valladolid. ¿Y qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene él?, le responde. Recibió a muchas celebridades y estrellas. Con Rocky casi boxea. Y se le ocurrió preguntarle a una brasileña si Maradona o Pelé. Y claro, el humor era importante para él. En un encuentro con humoristas de todo el mundo, les dice que reírse de Dios no es blasfemia. En abril de 2024, una señora de Huelva le dijo que no quería morirse sin verlo. Y él le pide que no se apure, que quedarían dentro de 10 años en el mismo sitio. No ha podido ser. El que se apuró al final fue él. Bueno, pero no se apure. No, claro. Puede venir otra vez dentro de 10 años.